¿Qué tal? Buenas noches, soy Alan, es la actividad número 9 de la materia en línea de Cultura del Trabajo y esa actividad es hablar acerca de las diferencias entre México y en mi caso la cultura africana en cuestiones de la cultura laboral, sociales, políticas e inclusive hasta aspectos sociales. Para comenzar esto, quiero hablar sobre en sí África, el continente africano, como muchos saben, como se ha visto en artículos periodísticos a lo largo de los años, en internet. África ha sido uno de los continentes más marginados en el planeta, ya que existe una gran variedad de países que desafortunadamente no han logrado conseguir una calidad de vida para sus ciudadanos. Las condiciones laborales son muy por debajo del promedio mundial, a excepción de algunos países que sí han logrado mantener una calidad estable. No son países desarrollados, pero sí son países que han logrado superar la expectativa del continente africano, como lo son Sudáfrica, Botswana, Argelia, Túnez y Marruecos, que han sido países que sí han logrado darle un desarrollo a sus ciudadanos a comparación de los demás países africanos que viven en condiciones bastante precarias. Bueno, en cuestión laboral entre México y el continente africano, bueno, sí hay una gran diferencia, ya que México tiene una cultura del trabajo muchísimo más abierta y tiene más oportunidades que a diferencia de la cultura africana. Y aquí en México existe aproximadamente el 80% de la población mexicana mayor de 18 años tiene un acceso a un trabajo, independientemente del sueldo o qué tan bueno o malo sea, pero tiene acceso a un trabajo. En cambio, a comparación de las gráficas en África, hablando del continente africano, solamente el 40 al 48.5%, más o menos el 50%, tiene acceso a un trabajo, digamos, estable, o tiene acceso a un trabajo que le puede dar alguna cantidad de sueldo suficiente para por lo menos mantener los aspectos básicos de la familia. Otro aspecto importante es que esto se debe también al aspecto cultural, ya que en México se tiene una cultura del trabajo más arraigada a, digamos, aquí existe el trabajar muchas horas y en África las condiciones laborales no permiten que la persona se desarrolle como debería ser. Es por eso que la calidad de vida en África es muy por debajo en comparación a México. En aspectos económicos, bueno, la diferencia es muchísimo más grande todavía, ya que México está dentro de los 10 países que más exporta e importa, a comparación de algunos países africanos que están más allá del número 100. Entonces de ahí hay también un problema porque la cuestión económica no permite que los países africanos logren una estabilidad y una base para poder generar empleos. Entonces esto no permite, como dije anteriormente, que ciudadanos desarrollen una cultura del trabajo porque no existe o es muy poco esta calidad del trabajo que les permite desarrollar esa comparación como lo hay en México. En México todavía existen condiciones laborales que todavía se deben de seguir desarrollando o seguir mejorando, ya que la ley laboral aquí en México todavía hay aspectos que no todos están conformes, pero se sigue trabajando en ello. Pero sí, aquí en México sí hay más condición laboral en ese sentido. Las personas tienen más oportunidades de desarrollarse a comparación de los países africanos, que desafortunadamente no todos tienen acceso a una educación, que es lo principal, a una buena economía, a una estabilidad social, económica, y sobre todo esto deriva que si no hay una estabilidad laboral, pues obviamente no va a existir una estabilidad económica y social en el núcleo de la familia o en la sociedad. Esto también se puede analizar, ya que en África casi el 45% de los niños no logran tener un acceso a una educación. Aquí en México por lo menos ese número es el 30%, entonces por lo menos existe una gran diferencia, pero hablando ya en términos, y para finalizar este video, eso ha sido lo más destacado que he visto, lo que he investigado y lo más importante para hablar sobre la diferencia entre la cultura laboral entre México y África. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por ver este video.